vamos a definir que la lesión por quemadura, ¿qué cosa es una lesión por quemadura? ¿No? Es un daño a la piel y tejido subyacente causado por la exposición sin protección a una fuente de energía externa, como calor, frío, productos químicos, electricidad o energía radiante. ¿Ya? Entonces, es algo externo. Nosotros no nos quemamos de adentro para afuera. Nosotros nos quemamos de afuera para adentro. ¿Quién es el órgano que está más expuesto? Nuestra piel y los tejidos subyacentes. Muy bien, vamos a ver que dentro de los quemados hay varias características, ¿no? Hay varias, consideraciones a tomar en cuenta. El tipo de lesión, o sea, cuánto te vas a quemar, va a estar determinado por la cantidad de energía involucrada, el tiempo de acción y las características morfológicas de la zona afectada. Primero, la cantidad de energía. ¿Con cuánto te quemaste? No es lo mismo que te quemes con una gota de agua caliente a que te caiga una olla encima. Lo segundo, el tiempo de acción. Yo salgo, me voy a comprar en todo el sol, no me echo mi protector UV y me quemo. Es diferente a una persona que se tira en la arena a solearse, a broncearse, o alguna vez. ¿No les ha pasado, chicos, que se han tirado de una tranca y se han quedado dormidos en la playa? Y han levantado, bueno, a un amigo le pasó. Y se levantó hecho un camarón que tuvieron que ponerle corticoides y todo. De verdad, se fue a la clínica. Sí, no es cosa así nada más, es cosa seria. Entonces, el tiempo de acción, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto? ¿No? Es si tú te empiezas a quemar y empiezas a rodar, por ejemplo, tu exposición va a ser menor a que si no puedes moverte, ¿no? O se demoran en apagar las llamas que te están consumiendo en ese momento. Las características morfológicas de la zona también son importantes. Que yo me queme las extremidades no va a ser lo mismo que yo me queme el cuerpo o que me queme la cara. ¿Ya? Porque cuando me quemo la cara hay órganos nobles involucrados, como por ejemplo el aparato respiratorio, como por ejemplo los ojos, que van a generar un daño mucho mayor a que si yo me queme las piernas o que si me queme los brazos. Entonces, la quemadura está determinada, primero, la cantidad de energía, el tiempo de exposición y la zona que ha sido afectada. Eso va a determinar qué lesión tengo, qué gravedad de quemadura tengo en el momento. Dependiendo de esta profundidad y dependiendo de la extensión, se van a producir secuelas que pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. Te quemaste con el agua, te salió una ampolla, y con el tiempo eso se deshidrata y te quedará pues una mancha, ¿no? A que te quemes mucho tejido y eso genere que se formen retracciones, una piel no funcional, inclusive se llega a la amputación por quemaduras. Y eso ocurre mucho. Dese ustedes una vuelta por el Hospital de Salud del Niño de Breña, que es donde atienden la mayor parte de los quemados, y van a ver cuántos niños hay amputados por acción de las quemaduras que se producen sobre todo a fin de año, ¿no? ¿Cuál es la época donde hay más quemaduras o más incendios? Fin de año. Ustedes van a leer que en otras áreas o en la literatura dicen en invierno. Aquí en invierno no se produce tantos incendios como si en verano, ¿ya? Por la cantidad de material que acumulan en las casas, por la pirotecnia que se utiliza.
por la cantidad de luces que suelen y conexiones clandestinas que suelen utilizar para fin de año. Un grupo de Chincha en el 2018 hizo un excelente trabajo sobre quemaduras, averiguó la zona, o sea, el material con el que estaba construido la mayoría de las viviendas de la zona. Hablaron con los bomberos, me trajeron las entrevistas con el médico, fue una exposición fenomenal, de verdad, para aplaudir al grupo de Chincha, se lució. Y dentro de las conclusiones vimos que la mayoría de las viviendas en Chincha, por ejemplo, son precarias, número 1. Número 2, casi todas las conexiones son clandestinas. Las construcciones en sí también son o han sido realizadas por personal, albañiles empíricos, sin planos de construcción. ¿Por qué es importante eso? Porque dentro de los planos se tienen que ver las conexiones internas de la casa. Si el albañil te hace las conexiones internas, no lo hace con la seguridad o con la confianza que lo hace un ingeniero. Y ahí es donde empiezan a volar cables o utilizan cables que no son adecuados para el tipo de corriente. Yo, por ejemplo, no sabía eso, que para tal cosa se necesita un determinado tipo de cable, para otra cosa otro determinado tipo de cable. No es lo mismo, ¿no? Y cuando lo hacen en forma empírica, ocurren pues estos incendios con mucha más facilidad. Lógicamente que se producen en forma accidental, salvo los enfermos últimos que han aparecido, que incendian a sus parejas. La mayoría de las quemaduras son de forma accidental, ¿no? Ay, 2/3 acá, voy a corregir. Los 2/3 de los casos ocurren en la casa. Miren, en casa, 2/3 de los pacientes que acuden a las emergencias por quemadura son producidas en la casa. Y más de la mitad de esas quemaduras son en la cocina. ¿Ya? En la cocina. Los niños son los más afectados. ¿Por qué? Porque están por debajo, ¿no? Suelen jalar las cosas calientes, ¿no? A veces la madre está con la criatura y no se da cuenta que el niño está jalando algunas cosas, porque no podemos estar con los ojos para todos lados, ¿no? Como una bomba de control, de visión, no podemos. Y los niños que empiezan a jalar todo, sobre todo los que son de 2 añitos, 3 años. Ellos pueden jalar ollas, les cae las ollas, los falleció una platos. niña porque era su cumpleaños y su mamá estaba haciendo esa mazamorra en leña. Y la estaba moviendo y no se dio cuenta que la chiquita cayó. Y cuando lo quiso sacar, como se quemó porque estaba bien hervida, se le volvió a caer. Es que es mazamorra, pues resbala también. Claro, y caliente. Resbala también. Frecuentemente en poblaciones de bajos recursos económicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen bien delimitadas las áreas de las casas. O no tienen un corral o alguien que pueda ayudarlos en casa y tienen a la criatura ahí al costado. Lo otro, el material de la fabricación de la casa es material inflamable. Muchas veces le meten madera, cartones. Hay gente que vive así, ¿no? Con techos de caña, ¿no? Con tripleys, que son materiales inflamables y tienden a acumular también, son acumuladores. Mucha gente que es acumuladora guardan las revistas, guardan los periódicos, guardan todo eso que es material altamente inflamable, ¿ya?
Hay mayor incidencia también entre los alcohólicos, los toxicómanos y los fumadores. ¿Por qué? Porque el alcohol es inflamable y las sustancias también son... Es que cuando se duermen los fumadores, por ejemplo, fuman a cada rato y pueden estar en su cama y pueden incendiar. Y se quedan dormidos. Se quedan... Antes fumaba antes de dormir, porque voy a dormir. Se quedan dormidos, a veces ebrios, a veces drogados y están con los cigarros prendidos o con algo, una vela, por decir, ¿no? Una vela prendida y fácilmente es inflamable todo, ¿no? El grupo mayor de quemados, ya lo dijimos, son los niños menores. Pero también hay un grupo de quemaduras o de pacientes quemados que son las quemaduras ocupacionales, que ocurren frecuentemente en hombres entre los 25 y los 35 años. ¿Por qué? Por eso los hombres viven poco. Es el momento entre los 25 y los 35 años, como dice un compañero que se creen macho men, y dicen, yo puedo, no pasa nada, yo lo hago, no pasa nada. En cambio, las personas adultas, la vida nos ha enseñado a ser más prudentes. ¿Quiénes son los que corren, por ejemplo, en la calle con el auto? Los hombres. Son los que corren, ¿no? Son los que corren. Son los que ¡pum, pum, 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 pum! ¿No? Y yo no sé, a mí me da igual si me pasan, me da igual. O sea, si hay alguien que está viniendo y que quiere entrar, estará apurado, ¿no? No me pasa. Pero no. Hay gente que se molesta cuando No, pues, es que, ¿sabes qué? Yo creo que, sinceramente, mi teoría es como la de Sigmund Freud. Yo pienso que ellos creen que ahí está su divinidad. Si tú les pasas, se les cae un huevo. Así de fácil. Así de fácil. De verdad, así de fácil. Y a veces yo estoy con mi luz que quiero entrar y no me deja. Un día ya me enojé, de verdad. Oye, te estoy tratando de pasar hace rato, no ves que está malogrado el carro. ¿Por qué no me das pase? Le digo. Se te por darme pase. De verdad, porque no, pues ¿por qué me va a pasar? O sea, eso es un complejo bárbaro de los hombres, se lo digo, chicos, ¿sabes? Porque no solo he visto a las mujeres. No, pasa. Pero pasa un hombre con el carro. No, perdieron la virilidad, ahí se les va la virilidad, encima se les va. Ya no voy a ni con mi carro. Muy bien. A mí me encantó esa noticia de que 2 tipos le habían robado, ¿vieron, no? A un señor no que era su taxi, su herramienta de trabajo, ¿no? Y se... Ay, sí, hay una es lo mejor que la puede pasar. Sí, claro. Que esa es todo bueno. Yo pienso que debería buscarse un dispositivo, ponérselo en los celulares y en el momento que se lo lleva a apretar y ¡pum! Así como una granada que le huele la mano. Vengador Anónimo. ¿Han visto esa película Vengador Anónimo? Charlie Brown. Buenazo, buenazo. Apaga su gato. Un ratero también ingresó a su casa y la casa ahora le ponen como que unos alambres en púas y al saltar con el televisor se impregna y todo atravesado. Y yo, qué bien que salió. La tele se rompió. Porque todo cayó. En la quemadura, listo chicos, sé para que se despierten, porque hasta que se mueren de sueño. En las quemaduras vamos a encontrar 3 etapas marcadas.
por las que pasa un paciente gran quemado. No estoy hablando de quemaduras pequeñas, vamos a hablar, porque las quemaduras pequeñas pueden no dejar problemas funcionales. Quienes dejan problemas funcionales son los pacientes gran quemados, ¿ya? Estamos hablando de aquellas personas que se queman medio cuerpo, ¿no? Que compromete el tronco, que compromete la cara, por ejemplo, ¿no? Y que eso es lo que va a generar problemas de funcionalidad en el paciente. Entonces, estos pacientes gran quemados pasan por 3 etapas. La etapa de reconstrucción, la etapa de rehabilitación y la etapa de reintegración. ¿Ya? Estas son las 3 grandes etapas por las que todo paciente gran quemado tiene que pasar. Reconstrucción, cuando ha perdido piel, estamos hablando de los injertos, estamos hablando del cierre de la quemadura, ¿ya? La rehabilitación, cuando ya ha cerrado todo y tiene que recuperar función. Y la reintegración, que ese paciente vuelva a sus actividades normales o las que pueda realizar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es la reintegración exitosa del paciente como un miembro productivo en su lugar de trabajo, en el hogar y en la comunidad. Muy bien, vamos a encontrar que hay 4 etapas, ¿no? 4 etapas también dentro de todo esto, que vendría a ser lo primero, la evaluación inicial y resucitación, que es del primer al tercer día. Es cuando a un paciente le ocurre esto, tiene una quemadura grave, por ejemplo, esta chica que después murió, ¿no? Ya, los primeros días, por ejemplo, tú tenías que estar de todas maneras con ventilador mecánico para un soporte de vida vital, ¿no? Porque uno dice, se quemó, pero se quema también los órganos internos, porque estamos inhalando primero calor, ¿ya? Estamos inhalando calor y luego que estamos generando resecamiento de las vías respiratorias. Nosotros estamos ahorita, por ejemplo, a 21 o 22 grados. Dentro de nuestro organismo, ¿cuánta temperatura hay? 36, 35 ya estás muy frito ya. 36.5, 37 es la temperatura normal de una persona. Pero cuando estamos en un incendio, ¿cuánto creen que es la temperatura? Estamos, no más, hasta 80 grados centígrados. Y eso es lo que nosotros inhalamos. Si cuando estamos acá, nosotros tomamos el aire del medio ambiente, hay sistemas de las vías respiratorias superiores que van a generar que ese aire se caliente. ¿Para qué? Para que no ingrese frío a nuestro organismo. Pero cuando la temperatura es mucho más alta que la que tenemos en nuestro cuerpo, que nos puede doblar la temperatura, estos órganos se van a ver afectados. Los primeros, las narinas, la orofaringe, la nasofaringe, hasta la tráquea, hasta las cuerdas bucales, porque estamos inhalando el oxígeno que está caliente. Primero, que tampoco hay mucho oxígeno, porque el oxígeno es uno de los elementos que se elimina en la combustión. Y Sí. lo que estamos inhalando es monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, todo eso genera quemadura de las vías respiratorias internas. El paciente, ¿y eso qué significa? Que no está ahí, que va ingresando oxígeno. ¿Hacia dónde? ¿Por qué es importante el oxígeno? El oxígeno es un soporte vital que se distribuye a través de la sangre a todos nuestros tejidos. Si no consumimos oxígeno, los tejidos van a estar nutridos y ventilados. No. Entonces, ¿quiénes se afectan? Todos. El hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, el cerebro. Entonces, cuando hablamos de un paciente gran quemado, no solamente estamos hablando de la parte externa, sino que también hay un compromiso interno. Ese soporte vital
se da los primeros 3 días, ¿ya? Para que el paciente no muera, para que el paciente sobreviva. Después de eso, de este soporte vital, viene la escisión y cierre de la herida. ¿Qué significa? Van a debridar, van a sacar todo el tejido muerto, porque tienen que sacar ese tejido, es un tejido no vital. Si no sacan ese tejido, no se puede volver a regenerar. Y no solamente eso, tienen que sacarlo para saber cuánta área está expuesta y ver si van a utilizar injertos. Injertos del propio paciente o injertos temporales, como por ejemplo la piel del cerdo, la piel de la tilapia, que colocan para que se cierre. ¿Por qué es importante? Porque se ha perdido la barrera de protección de nuestro organismo, que es la piel. Entonces este paciente está expuesto a la entrada de cualquier cantidad de patógenos que hay en el medio ambiente, ya les he dicho. Si ponemos un microscopio en esa pared, vamos a ver qué cantidad de patógenos hay. Hasta herpes vamos a encontrar. Hasta bacterias de tuberculosis podemos encontrar. Porque la tuberculosis es endémica. Respiramos tuberculosis. Vivimos con la tuberculosis. Váyanse a un micro y vean, todo es tuberculosis. Los europeos que vienen a Perú por primera vez, requisito indispensable es la vacuna contra la tuberculosis. No pueden venir a Perú si no tienen la vacuna de la tuberculosis. Es como cuando tú te vas a Guayaquil o al Ecuador, te hacen poner la vacuna de la fiebre amarilla. Para venir a Calima, tienes que tener la vacuna de la tuberculosis. Para venir a Perú. ¿Ya? Entonces, todos estos patógenos van a ingresar y pueden complicar el cuadro que ya tiene el paciente. Recordemos que el paciente tiene un cuadro que con una infección se puede complicar aún más. Además, no solamente es la entrada de patógenos, sino la salida de ¿qué? ¿Qué hay en los tejidos? Hemos dicho que cuando hablamos de tejido, el tejido conectivo sobre todo, está la matriz extracelular. Y en la parte del intercambio capilar sale la linfa también. Entonces, en nuestro intersticio, en nuestros tejidos, vamos a tener gran cantidad de proteínas, de sales, de iones, que se pierden porque están expuestos. Ese suerito que ustedes ven en la herida, analícenlo, son sales, son iones. Van a encontrar ahí colágeno. ¿Ya? Todo eso se pierde y ese es soporte vital del paciente. Luego de eso viene el cierre definitivo de la herida. Tienen que ver con qué van a cerrar. Un injerto, una parte quirúrgica, un injerto, o si con el injerto temporal que le colocaron al paciente se puede empezar a regenerar la piel. Porque ocurre esto, le ponen un injerto y ¿para qué es este injerto? Para ayudar a la regeneración de la propia piel. Pero si esto no es suficiente, ahí es ya donde recurren, no cierra, hay que hacerle un injerto definitivo. Ya. La piel de la tilapia, la piel del cerdo no se queda permanentemente, por si acaso. Eso se retira. ¿Por qué la tilapia? Porque tiene gran cantidad de colágeno, lo mismo que la piel del cerdo. Y se cubre la herida para ayudar a la regeneración. Pero si no se produce esa regeneración, en un tiempo determinado se extrae y se hace un cierre definitivo. Por lo general con colgajo de otra parte del organismo de la persona. ¿Ya? Y luego de ahí viene la rehabilitación y la reintegración.
¿Desde cuándo nosotros empezamos a trabajar con estos pacientes? Vayan pensando porque esa es una pregunta clave. Las quemaduras pueden ser térmicas, puede haber quemaduras por frío, Sí. sí. Puede haber por químicos, sí. Eléctricos también y por la radiación. Térmico, ya sabemos que son las llamas, ¿no? Los objetos calientes. Hablando de llama, pausa, quienes están. Muy bien. Es causado por las llamas del fuego, ¿ah? Otra anécdota también es que la llama, cuando mandaron a hacer la estatua de la Plaza San Martín, a don José de San Martín, dentro de la historia yo soy sanmartiniana, aborrezco a Bolívar, y me sé toda la historia de San Martín. Hay corrientes, ay, ¿dónde no me meto yo? Hay corrientes, y hay una corriente sanmartiniana y otra corriente bolivariana. Yo soy de la corriente sanmartiniana. Y bueno, mandaron a hacer la estatua, que está en la Plaza San Martín, y le indicaron a la persona que dentro o sobre la figura de San Martín tenía que haber una llama, ¿no? Y la persona le pone una llama de Euquénido. Y no era la llama de Euquénido, sino era la llama de la libertad. Y vayan a verla, ahí está, en la Plaza San Martín cuando vayan. Que está muy bonita. La vez pasada fui al centro de Lima después de casi 20, 30 años. Me perdí, me pueden creer, preguntando dónde está la Plaza de Armas. No puedo creerlo. Me perdí porque está hermosa, la han arreglado. Huele a viejo, pero está bien bonita. Está para ir a visitar. Vayan, disfruten. No sé. Bueno, la térmica, objetos calientes, según la gravedad, puede penetrar a estructuras profundas, o sea, compromete la piel, pero puede ingresar a tejido celular subcutáneo, a la fascia, al músculo o puede penetrar hasta el hueso. ¿Ya? La quemadura por frío es por la exposición a aire muy frío o a objetos fríos o la aplicación no regulada de hielo o refrigerante. Cuando le ponen un cold pack, por ejemplo, o un ¿cuál es Un cold pack. el caliente, ¿no? Cuando le ponen una compresa fría, no se le deja por mucho tiempo. Solamente son 1 o 2 minutos, nada más, por si acaso. Porque puedes generar también una quemadura por frío, por si acaso. Cuando se pierden los alpinistas, los montañistas, muchas veces cuando regresan tienen quemaduras por fríos y en algunas ocasiones han perdido hasta las manos, los dedos, ¿no? Por el frío. Muy bien. ¿Qué más? Químico. Causado por productos químicos como los ácidos, las lejías, ¿no? También pueden afectar la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia, los músculos y los huesos. La soda cáustica. Una vez compré soda cáustica, me dijeron que tuviera cuidado. Tuve cuidado, pero igual me salpicó y me hizo una ampolla en la mano. La soda cáustica es muy corrosiva, por si acaso. El ácido muriático también, ¿no? Todos esos productos químicos que son corrosivos. Las quemaduras eléctricas causadas por corrientes eléctricas de alto voltaje, ¿no? Va a afectar, ¿cuál es la diferencia acá? Que esta corriente afecta a estructuras profundas. Esto afecta a estructuras superficiales, pero la corriente de paz de frente se va hacia lo profundo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos y los nervios presentan
poca impedancia para el paso de la corriente. ¿Qué cosa es impedancia? Ustedes han llevado física, han llevado agentes físicos. La reostasia, ¿qué es? Ya no voy a preguntar quién les enseñó de agentes físicos. ¿Qué cosa es la impedancia? Y de profesor me entraba. Tú dime qué harías tú como docente. Si no saben qué cosa es impedancia. El profesor May no entraba. ¿Quién es él? May gustaba. ¿Él era el que les enseñaba? ¿Quién no entraba? Bueno, impedancia, que es, ¿ya lo buscaron? Es el paso, es la facilitación del paso de la corriente. ¿Ya? Es la resistencia, no es la facilitación, es la resistencia al paso de la corriente. La impedancia es la resistencia. Si decimos que los vasos y los nervios presentan mínima impedancia o baja impedancia, ¿qué significa? Que no le oponen resistencia a la corriente. Por eso es que la corriente pasa por ellos como Pedro por su casa. ¿Ok? El daño de la piel solamente va a estar en el lugar de entrada y en el lugar de salida. Si ustedes cogen aquí con la mano, se van a quemar la mano y de repente van a quemarse los pies. Y dicen, no hay más. Pero por dentro quemó otros órganos. El alto voltaje. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el rayo. Quien ha estado en la sierra sabe que caen los rayos a veces y que ha matado personas. O algunos han sobrevivido. Les ha entrado, ha hecho tierra y ha salido, pero ha quemado por dentro. ¿Ok? La radiación es la exposición a una fuente radiactiva muy brillante como la luz solar. ¿Quién no se ha quemado en la playa? Y algunas veces se han pasado, ¿no? Una amiga que se bronceó, se quemó toda la boca y estaba con unas ampollazas que parecían, no sé, parecían sucidías con colágeno y con la boca así hinchada porque se había ido a broncear. Pero no solamente la radiación va a generar este tipo de quemaduras, hay otra fuente radiante que genera una quemadura mucho más permanente y que complica la funcionalidad de la persona. ¿Cuál es? Los rayos X no, te disparan un ratito y tú te vas. Eso sí, la cantidad de radiación que nosotros absorbimos se queda dentro de nuestro organismo. Los rayos X son radios gamma, por si acaso. Esas máquinas que eran para broncearse. No. Eso es solarium, se llama. ¿Alguien ha tenido un paciente con un familiar con cáncer? La radioterapia. La radioterapia es una fuente que genera una quemadura permanente. Justo tengo 2 pacientes que les han irradiado y ahorita han visto que tienen fractura de costilla. ¿Por qué? Porque tienen ya necrosis ósea en ese nivel. ¿Debido a qué? Debido a la radiación que le han dado, pero sobre todo la mala calibración del niño. Ahora, si le han radiado esa zona y una tiene, las dos tienen fracturas costales, no se conocen nada. Pero las dos tienen fracturas costales y yo le digo a una, vamos a tener que empezar a hacer respiratorio, porque ¿cómo estará tu pulmón? ¿Cómo estará tu corazón? Porque lamentablemente aún ha sido en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces,
La radioterapia genera lo que se conoce fibrosis inducida por radioterapia. Genera que el tejido se quede duro, pastoso, y ese tejido no recupera sus condiciones o sus características anteriores. Y hay un severo compromiso de funcionalidad en ellos. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la quemadura? A ver, he tratado de ponérselo lo más simple posible. Quiero que entiendan y quiero que escuchen qué es lo que se va a producir. Estamos hablando de un paciente gran quemado, por si acaso, ¿ya? Quemaduras simples, leves, moderadas, no las estamos viendo. Estamos tratando de un paciente gran quemado. Se produce la quemadura, inmediatamente hay una reacción. La reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria que genera una liberación de sustancias vasoactivas. ¿Por qué? Porque estas sustancias van a llamar a todos los mecanismos que hemos visto en la cicatrización. Los factores de coagulación, los factores de crecimiento, los llaman porque hay una lesión. Entonces, esto se llama liberación de sustancias vasoactivas. A su vez, esta liberación de sustancias vasoactivas pueden generar, cuando están en gran cantidad, pueden generar trombosis en los vasos sanguíneos. Esta liberación, a su vez, va a generar, como tienen que salir, el epitelio, el endotelio capilar, es decir, los vasos, se abren. O sea, aumenta la permeabilidad para que estas sustancias salgan. En vez de cerrarse, aumenta. Hay una fuga de proteínas. Esta fuga de proteínas, se van las fugas al exterior, por eso les decía, no solamente están saliendo agua, se pierden proteínas, se pierden iones, se pierden varias sustancias en los pacientes que tienen las heridas abiertas. Hay una fuga de proteínas generando un desequilibrio coloide-osmótico, es decir, el medio extracelular se altera y todas las sustancias que están ahí se van perdiendo, ¿ya? Se van eliminando, no llegan o se fugan a través de la permeabilidad del endotelio capilar y se fugan al medio externo porque no tenemos la piel que nos cubre. De ahí la importancia de cubrir la piel y casi inmediatamente después de limpiar, tienen que cubrir la piel porque se está produciendo esto. Se está produciendo una pérdida de proteínas, una alteración del medio externo de la matriz extracelular. Esto genera que el vaso, que en un inicio tenía permeabilidad para que salga todo, se quede sin nada y se contraiga. ¿Ya? Hay una contracción vascular. Si hay una contracción vascular, la sangre no fluye de la misma manera. Hay un enlentecimiento de la circulación, por lo tanto no va a llegar a los tejidos, no va a transportar nutrientes porque los nutrientes se están fugando y tampoco va a transportar oxígeno, que esa es su principal función, que se produce una hipoxia de los tejidos, es decir, que el tejido no tiene oxígeno. Esta falta de oxígeno en los tejidos condiciona que inmediatamente el cuerpo reaccione. Nosotros tenemos un pH que es más o menos 7.5 dentro de nuestro organismo. Este pH se altera y nos vamos hacia la acidosis. Acidosis metabólica se llama. Generando aún más alteración de la membrana celular. Sale, fuga el potasio, ingresa sodio que no debería estar ingresando porque tiene que haber un equilibrio entre los dos. Fluye el potasio que es importante para la vida celular, para la transmisión de impulsos, ¿no? Y empieza a producirse lo que se llama falla orgánica múltiple o falla multiorgánica. ¿A qué me lleva esto? A la muerte.
el paciente muere. Por eso es que una de las principales acciones en un paciente gran quemado es limpiar la zona quemada e inmediatamente cubrirla con estos injertos temporales para evitar que se sigan fugando las proteínas y las sales que son necesarias en nuestro organismo. ¿Ya? No solamente que no ingrese el patógeno, sino que evitamos la pérdida, la fuga de proteínas y sales. ¿Cuál es la clasificación de las quemaduras? Antiguamente teníamos esta clasificación de primer grado, ustedes deben haber escuchado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, tercer grado y cuarto grado. Esa clasificación ha sido modificada por la Asociación Americana de Quemados, American Burns Association, que es uno de los entes principales en el manejo de quemaduras, así como en la Sociedad Internacional de Linfología. Cuando ustedes quieran ver o referirse a todo lo que es problemas vasculares, tenemos que para los quemados está la Asociación Americana de Quemados, así como hay la Asociación de Deportistas del Ejercicio, me parece, ¿no?, americana, y otra del corazón. Lo mismo, hay asociaciones que cumplen con la finalidad de generar estos cambios a nivel académico sobre el estudio de la patología por la cual están asociados, ¿no? Aquí no tenemos una asociación que nos ayude o nos involucre en eso. Eso es tarea de los jóvenes ahora que están empezando, cambiar ese chip. El primer grado ahora se llama superficial, el de segundo grado superficial se llama de espesor parcial superficial. Quiere decir que hay menos del 50% y un compromiso menor al 50% de la dermis. Ojo, estoy hablando de la dermis, ¿ya? Porque aquí el primer grado, que es superficial, es la epidermis. Aquí el segundo grado superficial es la dermis, pero menos del 50%. Segundo grado profundo es espesor parcial profundo, más del 50% de la dermis. Tercer grado, espesor total de todo el tejido blando. Cuarto grado es una lesión más profunda. En los dos, espesor total y lesión profunda, puede haber compromiso óseo también, muscular y óseo. Superficial o primer grado es cuando ustedes se quemaron, se broncearon, entre comillas, ¿no? Solamente está atacando la parte de la epidermis, nada más. Ustedes se pelan, se despellejan y no pasó nada. Puede tener un poquito de eritema, como ven acá. Eritema es el enrojecimiento, ahora tengo que decirles todo, no sé si saben o no saben los términos. O hay un edema mínimo, un poco inflamada la zona. Si yo presiono, se genera un blanqueamiento de la piel. No es exudativa, es decir, no tiene ampollas, no tiene nada. No hay flictemas, que son las ampollas. Es dolorosa porque arde, ¿no? Les arde. El tiempo de recuperación es de 3 a 6 días. Ese ardor que ustedes sienten cuando fueron a la playa y no se cubrieron, en 3 a 6 días desaparece. Luego tenemos el espesor parcial superficial o de segundo grado. Aquí va a afectar a la epidermis y a la capa más superficial de la dermis. Dijimos menos del 50% de la dermis, ¿ya? Si ven aquí, ya está un poquito más profunda. Aparecen flictemas. Las ampollas, como las conocemos, se llaman flictemas. Cuando yo le diga flictemas, me refiero a una ampolla. No me digan, ¿por qué no les dije ampollas? Porque nosotros lo conocemos como ampollas, pero científicamente se llaman flictemas. Como ya llegó a la dermis, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Compromiso de las terminaciones nerviosas. Recordemos que en la dermis vamos a encontrar terminaciones nerviosas. Vamos a encontrar capilares linfáticos. Vamos a encontrar capilares sanguíneos. Ya hay compromiso de las terminaciones nerviosas, por lo que ya va a haber dolor. No deja cicatrices si no se infecta. Tiende a infectarse, pero si no se infecta, no va a dejar ningún tipo de cicatriz. Pero sí cambia la coloración de tu piel. Una vez que curaste, que te sanaste, la piel está de diferente color. Cura por reepitelización a los 7-21 días. Hemos dicho que nosotros mudamos de piel cada 25 días. Más o menos es el tiempo. Empieza a reepitalizar, ¿no? A cambiar la piel y desaparece. Espesor parcial, profundo o de segundo grado. Profundo. Ya llega la dermis más profunda, que es la dermis reticular. La superficie está roja, pálida o blanco. ¿Por qué? Porque ya desaparecieron los capilares sanguíneos. Se quemaron los capilares sanguíneos. Ya no están aquí los capilares sanguíneos. Quedan algunas células viables de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Todas las otras desaparecieron. Glándulas pilosebáceas todavía pueden quedar. Y de aquí empieza a regenerar. Esto es muy importante. Si quedan glándulas pilosebáceas, empieza la regeneración. Si no quedan glándulas pilosebáceas, no regenera esto. ¿Ok? Puede haber hipoestesia, es decir, no siente nada. Ya no siente porque se quemaron las terminaciones nerviosas. No me quema, no me duele, perdón. O puede todavía haber terminaciones nerviosas, mejor que no las haya. ¿Por qué? Porque va a generar mucho dolor. Entonces se va desde la hipoestesia a la hiperestesia. Deja cicatrices, puede limitar el movimiento por la forma en que va a cicatrizar, ¿no? Si es que está cerca la articulación. La curación me demora más de 21 días. La otra era de entre 7 y 21 días. Acá me demora más de 21 días. Puede que necesite un cierre quirúrgico con un injerto. ¿Ya? Y la última que vamos a ver hoy día, Ana está la extensión, es la de espesor total, subdérmica o tercer y cuarto grado. ¿Qué va aquí? Es una destrucción completa de la piel. Si va a los músculos, puede ir a los músculos, afecta la fascia y puede afectar hasta el hueso. El tratamiento aquí es mediante injertos. Deja secuelas importantes, tanto funcionales como psicológicas también. Y cuando ya llegó al hueso, no queda otra más que amputar. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué pueden hacer los cirujanos acá? ¿Con qué lo rellenan? No hay forma. No queda otra más que la amputación. También hay una clasificación por extensión. Ustedes han escuchado, tiene el 50%, el 60%, el 40%. ¿Cómo sacan ese porcentaje? Hay una regla, la regla de los 9 para los adultos y la regla de Lund-Browder para los niños, que determina el porcentaje corporal de lo que te has quemado. Por ejemplo, la parte anterior del tronco es más o menos 18%.
La parte posterior también es 18%. Las piernas, cada una es 18%. Si yo me quemo la parte de adelante, vendría a ser el 9%, ¿ya? Porque cada una es 18%, pero estamos hablando de la parte anterior como de la parte posterior también. La cabeza y el cuello constituyen el 9%, los brazos también son, cada brazo, 9%. Y los genitales y el periné constituyen el 1%. Entonces, un paciente que tiene más del 60% de la superficie corporal con quemaduras, ya prácticamente es inviable la vida para él. ¿Qué hacemos cuando una persona se está quemando? ¿Qué harías? No quitarle la Hacer que ruede, ¿no? Inmediatamente apagarla con frazadas, si es que están con ustedes con casacas, se sacan la casaca. Por último, orinan los chicos encima de la persona que se está quemando para apagar. ¿Qué es lo que jamás deben hacer? Echarle agua. No, echar agua, se tiene que echar agua. Sí. Por eso orinan. Usar el extintor. Eso, porque eso quema, profesora. No es tanto porque quema, sino que evita que el calor se vaya hacia afuera. Y entonces, ¿hacia dónde se va el calor? Hacia adentro. ¿Por qué murió Avis? Avis es la chica que murió, que le echaron el extintor. Avis, Ágreda, ¿no? ¿De qué murió? De las quemaduras internas. Esta persona que le hizo el favor, entre comillas, de ponerle el extintor por ignorancia y desconocimiento, la llevó a su muerte. Ala. Y de eso se están valiendo los abogados del fulano este. Pero, En cierta parte es cierto, ¿no? En un niño la quemadura es diferente. ¿Por qué? Porque las proporciones en un niño son diferentes. Un niño tiene la cabeza con mayor proporción que el torso y que las piernas. sí. ¿Ya? Por eso es que son dos. Esta clasificación de la regla del 9 es solamente para adultos. La clasificación del niño es del Lumbrauder, que es esta de aquí, Lumbrauder. donde los porcentajes son diferentes, de acuerdo a la edad también. No es que es para todos, de acuerdo a la edad va cambiando. Muy bien. ¿Qué más? Esto lo vemos en la siguiente clase, que son las 3 ya. Hasta ahí nos quedamos. ¿Ya? Porque quiero que vean bonito lo de quemados. Es una parte importante. Hoy día tenemos una práctica también importante y vamos a hacer.